Listo. Hola a todos, ¿cómo Listo. están? Bienvenidos a otra semana más de Pato de Goma. Y ya sé que faltamos un montón, pero aquí estamos de regreso. Alfredo, ¿cómo estás? Bueno, perdón, no me presenté. Mi nombre es Jesús Armando Anaya y estoy con mi amigo Alfredo Pinto esta semana. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, bien, aquí al pie del cañón, dándole lata a todo el mundo con los temas. Muy bien. Alfredo, hoy, ¿de qué vamos a hablar? Ok, fíjate que recientemente salió ahorita las noticias de que empresas importantes de tecnología, pues ahora con la pandemia, inicialmente pues mandaron a trabajar a las personas a su casa. Y pues más por el estilo de trabajo de nosotros se presta mucho que podamos hacerlo desde casa. Lo que es el estilo home office, pero ya se acabó la pandemia. Y ahora las empresas dicen de regreso a trabajo presencial. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, del home office versus el trabajo presencial. Así es, vamos a hablar de el home office contra el trabajo presencial. Yo creo que muchas personas estuvieron trabajando de forma remota en los últimos años en muchas áreas, no solamente en trabajos relacionados con tecnología, todo tipo de Ujú, trabajos. Y eso permitió que algunas, digamos, algunas oportunidades nacieran, ¿no? Como por ejemplo trabajar de forma remota para una compañía que está en otro país o en otra ciudad. Entonces, ese tipo de opciones pues, surgieron por mucho. Si bien ya las había desde antes, en menor medida, yo creo que pues crecieron muchísimo en todo este tiempo. Entonces, creo que hay muchos retos a favor y en contra del trabajo remoto, y muchos pros y contras y cosas a considerar. Yo creo que ninguno de los dos enfoques es 100% correcto. Yo creo que tendríamos que hacer un análisis de qué es lo que nos conviene a nosotros, en qué posición estamos, porque pues podemos tocar muchos puntos que, ujú. que que son importantes a considerar. Creo que ya habíamos hablado un poco del trabajo remoto hace tiempo, pero hoy vamos a hablar acerca del enfoque de que las compañías están regresando a trabajar en oficinas y vamos a ver un poco también el recuento de qué hemos vivido en todo este tiempo y por qué podría ser beneficioso o perjudicial regresar a una oficina para los trabajadores, sobre todo los que trabajan en trabajos que no necesitan estar en una oficina para poder hacerse. Así que, Alfredo, ¿con qué quieres comenzar? Bueno, fíjate, trajiste esa observación varios puntos importantes. Uno de ellos es que ya no nada más está enfocado a desarrolladores de software. De hecho, esta misma semana escuchaba del caso de contadores públicos que ya tienen trabajos remotos, o sea, Sí, ya están elaborando que diga, con empresas trabajando desde casa. Antes de sí, la pandemia, como segundo punto, eh, era como que el sueño guajiro de todo programador, era así como que: "Ay, voy a ser feliz cuando trabaje desde casa", y era como que el 1% de los trabajos disponibles, no era lo normal. Y todos, pues, como siempre, hasta que no estás en los zapatos, sabes realmente si es bueno y es malo. Y como tú bien apuntas, pues, no todo es miel sobre hojuelas. exacto. Sobre todo, personas que no tenían ningún tipo de experiencia, perdón, no personas, compañías que no tenían ningún tipo de experiencia trabajando de forma remota. Yo creo que ese es uno de los principales problemas que hubo en cuanto a experiencias personales. He escuchado de gente decir que pues, los canales de comunicación que estaban utilizando no servían para trabajo remoto. Por ejemplo, gente que se comunicaba por WhatsApp, gente que se comunicaba a través de, no lo sé, en deshoras, que realmente no tenían un buen control del manejo del tiempo, que como ya no se trataba de, si no estás en la oficina, listo, ya no estás en la empresa, ahora era como estás en tu casa, pues se creía que te podían hablar a cualquier hora, en cualquier momento, porque pues ya estabas ahí, ya no había esa barrera física
mientras estés dentro de la oficina estás trabajando, una vez que estás fuera de la oficina ya no estás trabajando. Se prestó a confusión todo ese tema del manejo del tiempo. El manejo de espacios es importantísimo, el manejo de Mm, espacios. No todas las personas tenían espacios adecuados para trabajar en sus casas. Había personas que vivían en departamentos muy pequeños o que comparten con familias muy grandes o que simplemente el espacio no da para eso. Entonces, esos eran retos a considerar para las personas que estaban trabajando de forma remota. Además de que las empresas, sobre todo en México, las empresas necesitan verte ahí físicamente sentado en un eh, escritorio, porque si no el jefe cree que no estás haciendo nada y entonces eso no les gusta, ellos tienen como esa presión psicológica. Y se empezó a caer también en lo absurdo, en manejar estos softwares que te hacen tracking absurdos, completamente ridículos, que te hacen tracking de qué tanto mueves el mouse en la pantalla, de que ajá, estés ahí en la cámara, que la cámara te esté viendo 24/7, no 24/7, no estoy exagerando mucho, no, pero que te esté viendo toda tu jornada laboral, que estés marcando ahí hasta cuando te levantas de tu silla para ir al baño, o sea, cosas ridículas que nunca debieron existir. No sé quién se le ocurrió que era una buena idea hacer un software de esos, pero nunca debieron existir. Entonces, yo creo que sí, o sea, los retos fueron por muchos lados, tanto por personas que no sabían trabajar de forma remota, compañías que no estaban acostumbradas a trabajar de forma remota, espacios que no son adecuados para trabajar. Y bueno, además de eso, pues considerar los costos de tener una instalación propia en casa para trabajar. Yo personalmente tenía, antes de todo esto, yo tenía un pequeño escritorio en mi casa porque en mi casa yo no trabajaba. Yo hacía ujú, cosas personales, no necesitaba más que un escritorio pequeño, con un monitor pequeño y abrir mi laptop de vez en cuando. En mi casa yo no trabajaba, yo tenía una oficina para ir a trabajar. Entonces, yo tenía esta mentalidad de mi casa es para descansar, aquí no se hace nada de trabajo, entonces aquí a lo mucho voy a ponerme a estudiar y para eso no necesito tanto. Entonces, yo no tenía nada adaptado para trabajar. Eso es una historia personal, pero creo que como yo, muchos que no tenían realmente un buen escritorio, no tenían una buena silla para estar horas ahí, no tenían tal vez un monitor lo suficientemente bueno, porque a lo mejor en la oficina tenían doble monitor y pues en casa con la pura laptop la hacían para sí, cosas pequeñas. Entonces, hubo que hacer mucho ajuste, hacer mucho gasto imprevisto y no todo el tiempo las empresas te apoyaban con esos gastos que se tenían que hacer. Entonces, sí, esto nos movió por todos lados. Y el hecho de tener una oficina te ayuda a salvar mucho de ese costo, que es la infraestructura de donde trabajar y el equipo con el que vas a trabajar. Entonces, no sé, Alfredo, ¿qué historias conoces tú al respecto? ay, es que tengo varias, sí, muy interesantes, de hecho, Ujú, porque entre la más fuerte, era de una compañía que lamentablemente no duré mucho, 3 4 meses, porque así tenían un tenías que instalar un software que literalmente reportaba cuántas líneas de código hacías, qué estabas ya, mirando en el browser, o sea, totalmente intrusivo, todo se sabía, todo lo hacías y te estaban vigilando por cámara. Me acuerdo que muy particularmente, bueno, ese no fue exactamente en esa, pero en otra, que te vigilaban mucho, hablando de managers que tienen que estarte viendo trabajando. Sí pasó en una oficina, pero lo curioso de esta experiencia es que el aire acondicionado no le habían puesto, eh, bien el drenaje de agua, genera agua, el aire acondicionado. Hicimos una chicanada, mi compañero y yo, para que poder recolectar el agua, porque se estaba haciendo un cochinero, y era con un listón rojo que, pues, curiosamente traía entre mis curiosidades. Y le hablan, los managers que nos miraban por cámaras estaban en el otro lado del mundo y le hablan al gerente que vaya a vigilar por qué teníamos un listón rojo, como si estuviéramos haciendo brujería o algo así. Este, que por así, entonces, y así muchas experiencias, surgen, de personas que necesitan, como bien dices, en México, estarte vigilando. sí, En otra ocasión, un muchacho que yo supervisaba,
aunque trabajaba en oficina, lo estaban viendo por la cámara y, pues, tú sabes, uno como programador no está tecleando como, escribiendo una carta que te están Sí, dictando. Entonces me habla el dueño y me dice muy molesto: "¿Sabes qué? Quiero correrlo, porque todo el día nomás se la pasa viendo el monitor, no veo que haga nada". Y yo supervisaba las productividades de ese muchacho y era muy bueno, era muy productivo, pero así como que y dije: "Ah, caray, ¿tú cómo sabes?". "Es que lo veo por la cámara que nomás se está viendo el monitor". Entonces, muchas de estas situaciones creo que se trasladaron ahora al trabajo remoto, en donde los managers, si no tienes una buena infraestructura de procesos, de comunicación, de cómo vas a manejar, el equipo sin necesidad de hacer micromanagement, porque te juro que el manager que quiere tener a la gente ahí, es porque hace micromanagement, no es de sí, otra, es vil y puro micromanagement. Este, eh Sin esa infraestructura no puedes administrar equipos remotos. Poquito antes de la pandemia me tocó administrar un equipo que unos estaban en Venezuela, otros estaban en Argentina, otros estaban, o sea, los tenías regados por todo el mundo y sí se puede, pero pues para eso pues necesitas hacer tu tarea como manager. claro, claro. O sea, yo voy a hacer un comentario así directo y ódieme el que me quiera odiar y díganme lo que me quieran decir. Pero si tú eres un manager y necesitas ver a la persona todo el tiempo enfrente de una cámara y ver y contar cuántas teclas hace, es porque no sabes hacer tu trabajo. No sabes hacer tu trabajo, no sabes de qué se trata tu trabajo. Tu trabajo no se trata de contar cuántas veces las personas escriben código o cuántas líneas hacen. Yo digo que todas las personas que caen en eso no tienen ni idea lo que están haciendo, no saben cómo administrar sus recursos, no saben cómo administrar el progreso, no saben hacer project management. Tanto no saben hacer que caen en esto, que no significa nada. Literalmente, escribir líneas de código no significa nada. Yo puedo estar Ujú. escribiendo y borrando, y el programa me va a marcar ahí que estoy haciendo algo. Yo puedo estar tecleando todo el día y a lo mejor estoy hablando por Facebook. Entonces, realmente es absurdo. Si ustedes supieran hacer bien un buen manejo de metas, de tareas, de objetivos y supieran medir eso en base a resultados, no necesitarían estar prendiendo la cámara de nadie, pero como no saben hacer su trabajo, caen en cosas ridículas. Entonces, es eso y no hay otra explicación más que esa. Entonces, una vez dicho esto, podemos decir que realmente todos estos softwares no necesitan usarse. Lo que se necesita es enseñarle a las compañías y enseñarle a los project managers, y principalmente a ellos, a las personas responsables, cómo trabajar con equipos de forma remota, porque no es lo mismo que estar en una oficina. Y eso es lo que sucede, que psicológicamente, como estando en la oficina, decías, bueno, mira, yo veo a mi equipo enfrente de su escritorio y esa es la forma en la que sé que están, al menos están en su lugar de trabajo. Como no está, ya no hay oficina, ya no hay equipo, ya no hay escritorios, y nunca aprendí a administrar equipos de forma remota, bueno, pues voy a caer en estas absurdeces para simular el efecto oficina, que tampoco garantizaba nada. O sea, estar en una oficina no garantizaba que la persona estaba 6, 7, 8 horas trabajando de forma ardua y sin hacer otra cosa. No, o sea, todos sabemos que en las oficinas se pierde muchísimo tiempo también, si se lo proponen. Entonces, tampoco es garantía de nada. Lo que se tiene que hacer es enseñar a los equipos de administración y sobre todo a las gerencias cómo se trabaja de forma remota, porque es otra dinámica completamente distinta. Entonces, No, y te digo algo, así, sí, disculpa que te interrumpa. Curiosamente, la manera de administrar los equipos de trabajo son de la misma manera, ¿ok? Presencial o remoto se administran igual, ¿sí? Con ujú, métricas, con procedimientos, sí, con entregables, con metas, con milestones. S El que no lo está haciendo así, y que los necesita presenciales, no es que no se pueda, es que no sabe. exacto, exacto, es que no Entonces, sabe.
presencial o remoto se administran igual. Eso es lo curioso de esto. Claro. No, y miren, Internet está lleno de información al respecto. Hay Ujú. escuelas que se dedican a dar cursos, diplomados, cosas así. Hay empresas que se dedican a dar certificaciones que te enseñan a trabajar y administrar proyectos. O sea, los recursos están. El asunto está en que, pues, no quieren, no quieren, creen que saben, pero no No, saben. más que nada eso, de que creen que saben, porque a mí me pasó. Yo siempre pongo este ejemplo y creo que ya le he comentado, que yo tuve la arrogancia de decir: "¿Sabes qué? Tengo 10 años haciendo project management, 10 Ujú. años". Y y dije: "No es posible administrar un proyecto de software con Microsoft Project". Ok. 10 años, así, lo intenté, lo busqué, todo, no es posible, hasta que me mandaron un curso y me enseñaron cómo. O sea, así como Exacto. que, caray, no es que no se podía. Y siempre he dicho que la peor inicio de frase es: "En mi experiencia no se puede". Ota, es la peor forma de querer demostrar algo, porque muchas veces lo que estás diciendo es: "No sé". Claro, claro, yo he tenido diferentes project managers en la misma empresa, en el mismo proyecto, y la experiencia es otra. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es el proyecto, no es la compañía, no es la forma de trabajar, es la persona que administra el proyecto. Y Ujú, bueno, mm, una vez dicho esto, es esto, un poco aprender a utilizar las herramientas que están ahí para administrar proyectos. Nunca jamás debes de basarte en cuántas horas tiene la persona sentada frente a la pantalla, esto es así como resumen, qué cosas no hacer. Nunca basarte en cuántas horas la persona tiene sentada frente a la pantalla. Nunca basarte en cuántas líneas de código escribió. Nunca basarte en si la persona está sentada o no enfrente de su escritorio, y nunca basarte en, no lo sé, que esté, como tú dices, nada más viendo la pantalla. Porque una otra cosa, eso también refleja que no sabes cómo es que se hace el trabajo. Es como el chiste este que se ve mucho en TikTok y eso, de cómo creen que un programador trabaja, ¿no? Y te ponen un hacker así con una pantalla llena de cosas muy de Matrix. ¿Y cómo realmente trabaja un programador? Y ves un tipo así copiando de Stack Overflow, pegando, corriendo el programa y y a viendo ver si el pega. debugger, así de que un error. Sí, es que la realidad supera la ficción, y yo creo que muchos project managers realmente se comen esta historia de que el programador está ahí escribiendo en una consola oscura, así líneas que nomás se ve como un montón de caracteres llenan la pantalla, y eso jamás sucede. Entonces, entender de qué se trata el trabajo del equipo, o sea, no ser experto, no eres técnico tal vez, pero entiende qué es lo que hace la gente, a qué administras y de qué se tratan los objetivos a conseguir. No nada más querer administrar esto como si estuviéramos armando refrigeradores en una fábrica, porque yo llegué a tener un project manager que venía de una maquila y nos quería administrar como si fuéramos una maquila. Y no, no, esa persona no duró nada ahí porque no funcionaba su forma de trabajar. Ajá. No, mira, recientemente vi, de un, senior software developer que sigo, una ilustración muy buena, sobre el trabajo que hacemos. Habla de un viaje que estaba haciendo, de un barco en los años en donde tenían que irle dar la vuelta hasta Argentina para poder pasar del Atlántico al Pacífico. Entonces, ilustran el viaje, dónde estaba el barco en cada día, ¿ok? Y lo curioso es que si tú dices así por distancia, en 14 días tenía que haber pasado. Pero ves la bitácora y empieza donde el barco va allá, para acá, o sea, había vientos, Sí. había cosas, o sea, se tardó en total 60 y tantos días, y dicen que lo más curioso es que en el día 5 creo, y el día 40 estaba en el mismo lugar el barco, pero, pues, nomás no podía pasar. O sea, Sí, si querías medirlo por distancia, en 14 días debió de haber pasado. Pero las circunstancias que se enfrentó durante el viaje, no era posible predecirlas, no era posible prepararse para ellas, y en total fueron 60 días de viaje, sí. porque no es tan recto como que un caminito pavimentado, pues. Sí,
Sí, los proyectos son así siempre. O sea, uno planea cosas, se estiman tiempos y nunca se pueden cumplir al 100%. Eso jamás sucede. Entonces, saber administrar incluso eso es parte del trabajo. Pero bueno, Ujú, este episodio se trata de comparación de trabajo remoto. Tomando en cuenta esto, que lo más importante es saber administrar un equipo y saber administrar proyectos. Entonces, yo creo que todo el tema ya es irrelevante, ¿no? De si realmente trabajar en una oficina es más productivo que trabajar en casa, yo creo que depende de cómo se esté administrando el proyecto, más que de si están o no están todos juntos. Las verdaderas ventajas que yo he encontrado en estar todos en el mismo lugar es que al momento de discutir cosas que se tengan que ujú, discutir, buscar una solución a un problema, hacer plannings de trabajos, cosas así, sí son mucho más eficientes hacerlas de forma presencial que por videollamadas o por, no lo sé, otros medios, ya sea por canales de Slack o algo por el estilo. Bueno, por Slack probablemente es lo peor, pero incluso mucho mejor que videollamada. ¿Por qué? Porque el hecho de estar ahí junto con el equipo y de todos poder estar enfrente a un pizarrón y hacer garabatos con un plumón de miren, esta es mi idea y todo esto, y tener retroalimentación de personas que en ese momento están enfocando toda su atención a, a, es- a la discusión que se está teniendo, porque sí, ujú. también se crea este factor psicológico de que ya estamos en este momento de trabajo. eh, ojo, no estoy diciendo que por videollamada eso nunca suceda, solo digo que no es igual. Si hay una mejora al momento de hacerlo de forma presencial. Se pueden tener resultados y buenos resultados de forma remota, pero creo que siempre se van a tener mejores resultados en ese tipo de cosas de forma presencial. ¿Qué piensas tú, Álvaro? No, y es que mira, definitivamente, sobre todo en casas de software grandes, con proyectos grandes, sí considero que es muchísimo más productivo que esté el equipo junto en instalaciones. No tanto para empresas medianas y pequeñas, esas sí perfectamente pueden trabajar a remotos, porque, la dimensión del proyecto, que sea más chicos y que sean menos personas, sí te da esa mucha mayor facilidad de poder, eh, administrar, delegar, juntarse por videollamada y toda esta parte. E incluso, ¿por qué no? Híbrido, o sea, no pienso yo que ni todo es bueno ni todo es malo en ambos casos. Lo que sí a veces critico un poco es que se inventen excusas muy tontas para querer justificar algo. Por ejemplo, decían, es que la gente no socializa igual. Y ahí sí dije: "No, permíteme, yo no dejo que mi gente se socialice, o sea, viene a trabajar, no viene a socializar, y más bien me preocupo porque salga a las 5 de la tarde, del trabajo para que afuera tenga una vida y socialice con su familia y socialice con sus amigos, y si hace amigos en la empresa, claro que socialicen, pero no en horas de trabajo", y esa es una excusa que no va, o sea, no aplica, y como esas veces, como esa he visto varias que dicen que tratan de justificarlo, pero con cosas que no, ni al caso. Sí, creo que ese tipo de justificaciones no son válidas. Creo que nada más es buscar razones para regresar a la oficina, pero sin prestar atención en las verdaderas ventajas. Eh, Exactamente. sí, sí, el hecho de decir es que no se administra igual el proyecto. Bueno, como tú dices, el proyecto se debe administrar igual, remoto o en presencial. Entonces, Ujú, si sí. lo sabes administrar, se va a administrar bien. O sea, que no se administre igual, evidentemente no se administra igual en presencial que remoto, 100% digo, pero se tiene que administrar bien de las dos formas. Entonces debe dar buenos resultados de las dos formas y eso debe ser suficiente. Realmente no hay una metodología perfecta, solamente tiene que ser lo Ujú. suficientemente buena para que funcione para la empresa y funcione para la gente que trabaja en ella. Y listo, es eso lo que se tiene que buscar. Realmente yo creo que muchas compañías sí están buscando excusas para volver a la oficina. Muchas compañías sí, incluso estando en un lugar físico realmente no brindan muchas herramientas tampoco para tomar ese tipo de ventajas que yo decía.
por ejemplo, imagínate una compañía en la que, mira, estamos en un lugar físico, pero incluso el lugar físico tiene muchísima burocracia y no es tan fácil que hagamos juntas para discutir cosas así tan espontáneamente, sino que hay que organizarlo mucho, hay que, no tenemos salas de junta, entonces realmente las reuniones son casi, casi todos enfrente de su computadora y hablando. Entonces, no hay mucha diferencia, ahí sí ya no hay, yo creo que no hay ninguna diferencia entre hacerlo Sí. por videollamada y estando todos, porque a mí me tocó estar en una configuración así en una oficina en donde todo el equipo estaba en una isla de escritorios encontrados así de frente. Entonces, a la hora de discutir, pues casi, casi que nada más volteaban las sillas y se ponían a hablar ahí entre ellos, pero llegaban al punto donde a lo mejor el que estaba más lejos en la oficina se podía conectar por videollamada. Okey. O sea, es que no había mucha diferencia en eso. Y yo creo que si caes en eso, también me pasó que, por ejemplo, se tenía que hacer videollamada aunque estuviéramos en la oficina porque había 2 o 3 miembros del equipo que estaban fuera. Entonces, pues caía en este formato de lo todavía peor que una videollamada. ¿Por qué? Porque las personas que al no estar en una configuración correcta de videollamada, igual no se escucha bien, el audio se escucha raro, se escucha como que estás hablando muy lejos del micrófono. Entonces, llegó un punto en el que Interrumpes a los de al ya lado. sí, claro. Llegó un punto en el que ya mejor cada quien en su computadora, todos en videollamada, aunque estuviéramos todos en la oficina. Ajá. Entonces, llegas a caer en estos comportamientos que es como no sirve de nada realmente estar aquí en la oficina si vamos a hacer ese tipo de cosas. Eh, la otra es que realmente no todo el tiempo, o sea, si te fijas, lo que te digo de ventaja para estar en una oficina es en momentos críticos, momentos de planeación de proyecto, momento de discusión de problemas, no todo el tiempo pasa eso. Entonces, tampoco puedes justificar que vamos a venir los 5 o 6 días, no sé cuántos días a la semana trabajas en la oficina, a estar aquí para ver cuándo de vez en cuando suceda eso. Mejor para eso, mejor nos organizamos para juntarnos los días que vayamos a hacer eso, porque si vas a caer en eso también, de que, mira, todo se tiene que súper organizar en cronogramas, en planeaciones de hay que apartar la sala de juntas, hay que ponernos de acuerdo en todo Nah, eso, pues entonces se puede también planear que, bueno, pues entonces el próximo lunes nos vemos en la oficina y el resto de la semana no, porque ya pierde esa ventaja. Y es que pasa mucho esto, realmente es complicado justificar el por qué necesito estar todos los días en la oficina y que no sea un capricho de la empresa. Y vale, o sea, hay puntos a favor. Puntos a favor es, como te digo, infraestructura, que tal vez la persona no tiene un buen lugar para trabajar en su casa y yo creo que ahí es el mismo empleado el que va a buscar un lugar de trabajo apropiado en una oficina. Tener un buen equipo y tener una buena computadora un y un espacio. escritorio y un espacio. Ujú. Ahora hay empresas que no cumplen eso tampoco. Fija que tu empresa Ah, cumpla eso. Porque hay compañías que te algo dicen, mira, ahí hay un escritorio y tú traes tu laptop y si tú quieres un monitor, tú lo traes de tu casa. Pues entonces, amigo, aquí estamos jugando, ¿no? ¿O te ha aunque pasado no eso, lo Alfredo? crea ¿Te ha pasado algo así? fíjate, aunque no lo creas, en mis primeros años de desarrollador me tocó, o sea, no trabajar ahí, pero sí me tocó ver de una empresa que tenía a la gente con que las computadoras estaban en mesas de esas como de, Como de eh, fiestas, ¿no? Con esos, ajá, como de fiesta, esos, con sillas sí, de esas de plástico de fiesta. sí, de esos que, no, Este, no. Yo trabajé en una de esas mesas un tiempo. Es horrible. es No son para horrible. eso. Son para servir comida 2 horas y ya. No Y te son estás para estar ocho parando horas y trabajando. Sí, no, 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 para nada. Es horrible. Eh, sí, entiendo. Miren, empresas que quieran regresar a la oficina, asegúrense de realmente dar una ventaja al regresar a la oficina, no nada más porque ustedes quieran, porque les voy a decir el otro punto que también tenemos que tocar, pero a lo mejor en este momento no porque quiero tocar otros, pero el punto es, los empleados se les van a ir y es así. Es que, fíjate que, bueno, se habla mucho de que corrieron a quién sabe cuántos de las grandes empresas y corrieron a Ujú, quién sabe de tantos y todo el sí, mundo, ya se les acabó. Fíjate que he visto como que este celo profesional de otras profesiones hacia los programadores, porque ganan ujú, mucho.
y están así como que ya se les acabó, ya se va a bajar, ya no les van a pagar tanto porque ya va a haber más demanda. Eso es algo que he visto últimamente. Este, pero no, o sea, eh, la forma, o sea, si un programador gana lo que gana, no es de a gratis. Si vieran todo lo que tiene uno que, las friegas que se tiene uno que meter, para hacer el trabajo. O sea, olvídate de cualquier otra cosa, es para realizar el trabajo, son unas friegas impresionantes que conseguir un buen programador es muy, pero muy difícil. Sí, Este, y que te diga y que todavía le digas: "Entras en estas condiciones", y que otra empresa diga: "Ah, pues yo te pongo las otras condiciones en donde sí vas a estar desde casa, donde va a ser más ventajoso para ti", pues no vas a poder retener talento. O sea, ahí tienes toda la razón tú. No sí. retienes talento si no ofreces, buenas condiciones. Podrá haber mucha gente en el mercado, pero talento no se retiene así. No, es que realmente es la verdad de que ya no hay tanto trabajo para los programadores, es cierta, pero es una verdad a medias, es una verdad Ujú, que no es para todos. O sea, si tú eres una persona que trabaja en una tecnología demandada, que trabaja, que tienes un background impresionante y que las compañías realmente tienen el presupuesto para contratarte y valoran eso, te van a contratar, o sea, trabajo hay. Solo tal vez ya no existe esta locura de juntar mínimos skills y ya contratarte. Eso ujú. ya, eso sí se redujo Eso sí se acabó, muchísimo. eso sí Eso se sí, acabó, sí. sí, o por lo menos se redujo muchísimo, así al grado de que ya casi no hay de esos puestos de, mira, 6 meses de bootcamp y ya tienes trabajo. Ándale. Eso yo creo que ya no hay. Pero no, o sea, contratar seniors que tienen 10 años trabajando con una tecnología que la compañía necesita, eso te siguen contratando y te siguen pagando muy bien. Eso no se ha acabado. Y sí, sí, las personas van a conseguir trabajo, tal vez no de un día para otro, tal vez no a la velocidad que se hacía hace un par de años, pero lo van a hacer. Y si tú no les estás dando condiciones adecuadas para lo que ellos buscan, no te van a renunciar la siguiente semana, pero tal vez te renuncien en 2 meses. Entonces, tienes que, como compañía, tienes que fijarte en ese tipo de condiciones. ¿Realmente estás siendo competitivo al respecto? Y no se vale querer decirle a la gente con casi extorsión que no se pueden ir porque nosotros nos vamos a encargar de que nadie más los contrate en la ciudad y cosas así también absurdas que he llegado a escuchar. No, eso tampoco es la Ese solución es a otro ese tema de problema. podcast Sí, muy sí, interesante. sí. Entonces, recapitulando, se les pueden ir las personas, pero bueno, un tema aquí también interesante, las oportunidades. Las oportunidades, por ejemplo, eh, a mí una compañía me mandó una oferta y se miraba bastante bien. Entonces me llamó la atención preguntar detalles de la oferta para saber qué, eh, exactamente qué condiciones tenían. El problema es que esta compañía necesitaba de mi presencia en la oficina y todo se miraba bien en la oferta, el salario me lo podían mejorar, eh, todo se miraba bien, pero tenían un manejo estricto de que el equipo tenía que estar en la oficina. Y bueno, pues dije, pues se acabó, o sea, realmente no hay mucho que discutir, yo no estoy buscando esto y, y pues no podemos llegar a un acuerdo. Pero pues seguían insistiendo un poco en, oye, piénsalo un poco más, no sé, a lo mejor te conviene. Y yo, no, mira, para mí es prioridad el poderme mover porque yo viajo mucho y me gusta poder moverme. Entonces, llega un punto en el que ya no hay mucho que discutir, o sea, hay personas que simplemente no se van a ajustar a eso Ujú, y te vas a ver sesgado al no tener estas políticas de trabajo remoto. eh, Simplemente porque tu compañía no las maneja. Entonces tienes que pensar en eso. Tienes que pensar, oye, estoy perdiendo un poco de competencia porque las otras compañías que sí te dejan trabajar desde tu ciudad para mi oficina que está en otra ciudad, eh, van a ofrecer tal vez un salario similar al tuyo o igual, simplemente con que ofrezcan un hasta salario similar al menor. tuyo o hasta menor tal vez
un poco menor, pero que ya no involucre, oye, te tienes que mudar de tu ciudad donde tienes tu familia, tus amigos, toda tu vida, a esta otra ciudad donde no conoces a nadie, solo para trabajar en algo que no necesita forzosamente una oficina para hacerse, pues no, ¿verdad? O sea, sí, sí piénsalo un poco como gerente de la empresa en la que estás, realmente no estás compitiendo, o sea, no estás compitiendo y punto, al menos no en ese aspecto. Y tu competencia sí te puede ganar ahí, y ni siquiera como lo comentas, Alfredo, incluso con salarios un poco menores, que ya le convengan a esa otra persona quedarse en su casa. Es difícil, yo creo, a estas alturas, convencer gente de mudarse de ciudad. ¿Tú te mudarías de ciudad, Alfredo, ahorita por una oportunidad de programador? De, oye, Ahorita, mira, ahorita, sí, no. no, o sea, Lo hice una vez, fíjate. Estuve viviendo ujú, en otra ciudad, precisamente por una muy buena oportunidad de trabajo. Y sí, era muy buena y todo, era presencial, pero a vuelta de año, fíjate que en mi caso muy particular, y esto sí, totalmente fue una situación totalmente personal, eh, y familiar, me obligó a renunciar mi circunstancia a ese buen trabajo que tenía para regresar a donde vivía antes y buscar un trabajo donde ganaba, yo creo que una 2 terceras partes de lo que ganaba originalmente. Eso sí me pasó, no fue en pandemia ni nada, de hecho, fue hace como 10 años, pero esa situación sí me pasó de que circunstancias me obligaron a que es el mejor trabajo que había agarrado, pero no el mejor, uno de los mejores, que había agarrado, pero me cambiaron mis circunstancias a vuelta de un año y tuve que renunciar. Iba haciendo una carrera muy buena en esa empresa y la tuve que dejar porque, tenía que regresarme a vivir, donde estaba mi familia. sí, sí, es que eso es algo que es algo muy común, o sea, el no poderte mudar principalmente por familia, es algo que le sucede a muchas personas de todas las áreas. Y yo creo que en la industria tech y trabajos relacionados a programación o incluso administración de proyectos, de diseño, otras áreas similares o relacionadas, que no se necesita estar físicamente en el lugar. O sea, si tal vez el trabajo fuera trabajar en una fábrica, pues sí, tienes que estar en la fábrica. Ah, sí, Ahí sí, no hay sí, ahí mucho que discutir. no, no, no. Pero cuando el trabajo es escribir código que lo vas a hacer en una computadora que puede estar en tu casa, realmente es más una política de la compañía el hecho de quererte tener ahí. Y no todas las personas se pueden mudar de ciudad y no todas las personas quieren vivir esta experiencia de levántate bien temprano, libra el tráfico de la mañana para llegar a hacer físicamente algo que no necesita cumplirse en ningún espacio físico en particular. No, Entonces, perdón, y sí. y parti particularmente, por ejemplo, en ciudades como Tijuana, que el tráfico se volvió una super locura, Sí, así horrible. La última vez que trabajé en oficina, ya estaba pasando 3 horas diarias, nada más en puro sí, tráfico. sí, Entonces, te juro, estaba tan desquiciado, porque esa es la palabra, desquiciada la situación, que aunque ganara menos, diría: "Esas 3 horas es oro, prefiero un trabajo que me permita trabajar remoto a tener que lidiar otra vez con nada más con el puro tráfico". claro. Claro, el tráfico no, y ciudades como Guadalajara, Ciudad de Ujú, México, ujú. el tráfico es horrible. Hay otras ciudades en México donde seguramente es igual y en Latinoamérica donde es igual. Entonces, sí, ese es algo a pensar. Incluso aunque no te tengas que mudar de ciudad, el hecho de tener que vivir esa experiencia, bueno, no nos gusta nada. Tal vez pueda haber flexibilidad en el horario, tal vez pueda haber flexibilidad de, mira, no necesitas estar a las 8 de la mañana, que es la hora en la que todo mundo tiene que estar en sus trabajos y se hace la hora pico, ¿no? Tal vez puedas llegar a las 11.
Y esa hora ya no hay tanto tráfico y mientras tanto te conectas en la mañana, pero como sea, realmente son acuerdos que se escuchan muy forzados. Mencioné ese porque sí lo he escuchado, pero sí se Ajá. escuchan muy forzados mejor me quedo aquí y ya, ¿no? Entonces, evidentemente, tú y yo no estamos abiertos a trabajar en una oficina, pero me imagino que hay personas que sí, hay personas que dicen, oye, no, caen estos dos, yo no quiero estar en mi casa porque no se puede, o sea, No yo tiene, sí ajá, quiero no tiene salir, la o gente que disfruta el cambiar de chip, como yo decía hace unos años, para mí estar en mi casa es una cosa, estar en la oficina es otra, yo sí quiero una oficina, en ese momento yo sí quería una oficina para estar ahí, para hacer mi trabajo ahí y poder hacer este cambio de mentalidad. Actualmente tengo la buena suerte que mi casa está adaptada para tener un espacio de trabajo, que es esta oficina donde estoy, tengo una oficina en ujú, casa, pero pues no todo el mundo puede, entonces entiendo eso, entiendo. ujú, Habrá otros puntos de vista y todos son válidos. Por eso digo, estas decisiones corresponden a cada persona. Hay gente que sí se quiere mudar de ciudad, que dice, oye, en mi ciudad no hay nada. Aquí yo me quiero mudar a una ciudad grande donde haya muchas cosas que hacer. Entonces, tal vez ellos están buscando incluso una oferta con como excusa para mudarse a alguna otra ciudad o algún otro país. Entonces, se entienden todos los puntos, todos son válidos. Yo lo que digo es que las compañías deberían de entender que no todas las personas van a tener las mismas necesidades y la competencia está por todos lados. O sea, te ujú. estás limitando a atraer talento que tal vez necesitas simplemente por una política interna. Entonces, puede que ese puesto nunca lo llenes o puede que lo llenes con una persona que no cumple las expectativas porque la persona que necesitas y que a lo mejor sí habría aceptado trabajar si existiera esa flexibilidad, no está dispuesta tampoco a cambiarla, así como tú no lo estás como compañía, y bueno, se pierden esos acuerdos. Y yo creo que la discusión es bien complicada. A veces no es decisión tanto del departamento, tal vez de desarrollo de software, tal vez una política mucho más que viene de mucho más arriba y Ujú. que no se puede mover. Y ahí sí ya no hay respuestas correctas y no hay respuestas malas. Yo digo que todos van a tener que aprender de sus circunstancias y van a tener que tomar las decisiones que les convengan mejor en cada caso. Yo he visto personas que literalmente lo que buscan es una opción de moverse del lugar donde están. Ujú. Entonces, y esas personas necesitan que la empresa requiera trabajo presencial para que les puedan brindar esa opción. Y habrá quien no. Entonces, también puede que se creen estos especies de nichos de qué es lo que buscas tú contra qué es lo que busco yo. Pero al final de cuentas, la compañía tampoco tiene como objetivo cumplir las expectativas de un número o de un grupo de empleados. Ellos buscan atraer el mejor talento posible y eso pues va a requerir cambios de mentalidad en muchos casos. No, y mira, por ejemplo, me pasó en una empresa de que el motivo por el cual no había trabajo remoto era porque no tenían una infraestructura tecnológica que asegurara bien, este, la información. Particularmente, por ejemplo, no había una VPN, Ok. para que los empleados pudieran de forma remota trabajar. Ujú. En su tiempo y su momento, ese fue su limitante y todo el show. Donde trabajo actualmente me enfrenté a la misma situación. Pero fíjate que estos retos son oportunidades de crecimiento, y eso es a veces en lo que no ven las empresas. Yo jamás había instalado una VPN, Armando, soy Ujú. desarrollador de software, no soy de IT, y en este Ujú. trabajo me tuve que enfrentar con tantos retos de IT, como pasarme una semana entera tratando de echar a andar una VPN. ¿Para qué? Para poder cumplir con las auditorías, con las certificaciones de seguridad, con la misma seguridad de la empresa y poder permitir el trabajo remoto sin ningún problema de los desarrolladores. O sea, fue un reto y podía haberme puesto en el plan de que yo no, que se pague o pues ni modo, todos presenciales.
pero en vez de eso hay que tomarlo como un reto de crecimiento, de que pues ni modo, arremangarse las mangas y aprender a instalar una VPN, porque no iba a perder a mis desarrolladores nada más porque yo no Sí, podía hacer algo. sí. Yo he visto estas transformaciones, he visto empresas que tenían políticas muy estrictas de todos en la oficina, incluso antes de la pandemia, años atrás, mira, tenemos esta persona que la necesitamos porque es el único que pasó todas las pruebas técnicas, pero vive en Guadalajara y no se quiere mudar a Tijuana. Entonces, hay que hacer una excepción con esta persona y luego una excepción con esta otra, y al final se terminó creando toda una política de trabajo remoto mejor. Y lo digo en serio, o sea, realmente incluso se puede hacer trabajo híbrido, pero el trabajo híbrido, tiene ahí letra pequeña que hay que analizar bien, porque eh, yo creo que puede salir contraproducente. En lugar de convertirse en lo mejor de las dos cosas, pues puede convertir en lo peor de las dos cosas. De las dos cosas. Sí, entonces hay que hacer buen análisis del trabajo híbrido y ver que realmente esté funcionando para bien de todos y no nada más por, por no querer ceder. Eh, bueno, tenemos como últimos comentarios, supongo, el hecho de que pues muchas compañías están realmente pidiéndole a sus empleados, hay noticias de eso, compañías, pues las típicas grandes, ¿no? Facebook, Google, aquí estoy viendo Microsoft, que le están pidiendo a sus empleados que regresen a las oficinas, aunque sea unos pocos días a la semana. Y supongo que este Ujú, es el modelo híbrido que acabo de mencionar, ¿no? ¿Qué ujú, piensas sí. del modelo híbrido y qué piensas de esta opción, Alfredo, de ir unos pocos días a la semana a la oficina como esta alternativa de, mira, sí puedes trabajar remoto, pero tienes que venir los martes o algo así? No, es que mira, las cosas se deben de hacer siempre por una razón que la respalde, Ujú, ¿ok? No se hace nada más porque se nos afigura que está bien, porque quiero que sea lo mejor, o porque así se me antoja, o cosas por el estilo. Lamentablemente, muchas cosas se hacen, como bien apuntaste, a capricho, y no, o sea, absolutamente todas las actividades se deben de hacer bajo una justificación. Mira, me tocó así de manera muy rápida, porque ya estamos cerrando, ujú, en un trabajo que me entrevistaron para Project Management, en donde me dijeron: "Bueno, ¿y qué vas a hacer para administrar el proyecto?". Y expliqué: "Ah, bueno, yo implemento procesos, hago esto, hago lo otro, facilito para que el trabajo sea más rápido y todo". Y debo de reconocer que fue muy inteligente esta persona para reconocer todo lo que iba a hacer y dijo: "No te voy a contratar". Y yo: "Ah, caray, ¿por qué?". Pues es que después de que implementes todos los procesos, pues te van a quedar muchas horas libres y, pues, yo no puedo permitir que no hagas nada durante esas horas libres, ah, porque el proceso va a caminar solo, o sea, y a veces la gente, aunque muy inteligente, suele ser de visión muy corta, porque no está viendo el panorama completo de todo el beneficio, el aumento 4x de productividad y toda esa parte, de todo el control que estaba ofreciendo y todo eso, nomás porque iba a tener 4 horas libres al día, cuando no es cierto, o sea, siempre hay cosas que hacer, siempre hay mejor hay siempre un programa de mejora continua de que, aunque ya lo haces bien, tienes que hacerlo mejor, y si no tienes esa cultura, híjole, porque, ah, ahorita mencionaste algo muy curioso y muy importante. Si la justificación de que estés en la oficina es por los problemas, bueno, los problemas deben ser a corto plazo, porque si no estás saliendo de los problemas en el corto plazo, quiere decir que no hay absolutamente nada de administración, porque los problemas se tienen que resolver y se tienen que prevenir para que después ya nada más sean muy pequeñitos o mínimos, y estés trabajando sobre cosas nuevas, sobre mantenimientos nuevos, sobre desarrollo nuevo, pero estar trabajando todo el tiempo con problemas es la peor señal de que estás en un mal lugar para trabajar. sí, sí, eso estoy de acuerdo contigo en eso último. Eh, Oye, no sé qué más agregar. Sí, iba a dar un último punto acerca de mi opinión del trabajo híbrido. Yo creo que el trabajo híbrido tiene ventajas en las empresas que quieran implementarlo por el tema de que sí relajan un poco el ambiente.
dándoles a los empleados la posibilidad de que pues no tengan que librar el tráfico para llegar a la oficina todos los días. Eso ya es uno. El otro es, pues tal vez puede ser un paso a la transición a full remote, pero eso ya depende de la compañía. Y pues hay muchas cosas a considerar que no estamos viendo, ¿no? Tal vez proyectos que requieran trabajar con equipo que físicamente solamente está en un lugar, que gente que está haciendo trabajos de software para hardware muy específico, o gente que trabaja con computadoras que igual requieren tal vez ciertas tarjetas gráficas o ciertas cosas que no tienen en su casa y que sí tienen que estar ahí. Entonces, bueno, toda esa gente pues la podemos descartar porque si físicamente requieres estar en la oficina por un tema de logística del proyecto en el que estás trabajando, también no hay nada que discutir. Es como trabajar en una fábrica, o sea, tienes que estar ahí. Pero si ese no es el caso, que es lo que estamos discutiendo en grandes rasgos, entonces, Ujú. pues una de las principales desventajas del trabajo híbrido es que también te fuerza a que tienes que estar físicamente cerca del lugar de trabajo y limita todo esta posibilidad de trabajo remoto desde otra ciudad o desde otro país. Todo eso también se acaba. Entonces, por eso te digo, puede terminar siendo lo peor de los dos porque eh, terminas teniendo muchas de las desventajas del trabajo físico y no tantas de las ventajas del trabajo remoto, más Ujú. que un poco de desahogo y casi demostrar a la compañía que pues sí se puede trabajar remoto, pero ellos no quieren. Entonces, eh, eh, realmente el trabajo híbrido hay que verlo con pinzas, hay que analizar si realmente sí se requiere estar ahí. Y como te digo, si se está haciendo de forma inteligente, algo que comentaba al principio, de que realmente nos vamos a juntar los días que necesitemos juntarnos para hacer cosas que físicamente son más eficientes que de forma remota, pues adelante, igual y es una muy buena idea. Pero, pero yo creo que la mayoría de las empresas que lo está haciendo también sin saber, sin tener muy claro qué están haciendo, sin tener muy claro si esa solución les está funcionando y lo están haciendo más como alternativa a que quieren regresar a la oficina y no saben cómo. Pues Entonces, micromanagement. sí, entonces, sí, yo creo que eso también puede ser un arma de dos filos y no estoy muy a favor tampoco del trabajo híbrido. Yo creo que si se puede hacer remoto, se podría dejar así, pero ya depende de todo. Hay que ser muy inteligentes aprovechando ese tiempo que estamos en la oficina para que valga la pena ir ahí y perder las ventajas del trabajo remoto. Entonces, pues no sé, Alfredo, ¿qué más quieres agregar? No, y más que nada eso, o sea, siempre hay que buscar, al menos lo que a mí me ha funcionado mucho es cuando te preocupas realmente por las personas, ver esa parte humana, se regresa con mucho. Entonces, quizás finalizaría con esa parte de que siempre que me preocupo por el bienestar de las personas con las que colaboro, la compañía sale ganando, o sea, y por mucho. Y entonces, más que enfocarse en esa parte de que si remoto, que si, presencial o eso, es las personas, porque al final de cuentas son las que hacen las cosas, son las que traen los problemas. Alguna vez oí que ciertos managers decían: "Tus problemas se quedan en la puerta". Y en una capacitación de administración de personal decían: "No, es que eso no es posible y no es cierto, y es imposible que tú le pidas a la persona que deje de ser humana para que empiece a trabajar, en la empresa". O sea, entonces, creo que va mucho por ese lado, y siempre que se le da ese enfoque humano, te juro que la empresa gana, la empresa le va bien, le va bien a los colaboradores, le va bien a la empresa, este, porque he visto mucha gente muy talentosa, quemadísima por el sobretrabajo, por las exigencias, por horas extras, por, jornadas interminables, todo eso, y que al último terminan renunciando porque es renunciar o volverse locos, y la empresa termina contratando 4 gentes para poder sustituirlo, y la transición, y se le va el conocimiento, y se le va el tal, o sea, no se ve eso, pues, y eso es la parte que creo que a veces no le tienen visión cuando ven lo del trabajo remoto.
Vale, yo quiero terminar diciendo que el trabajo remoto puede darles beneficios, puede ayudarles a atraer talento que difícilmente podrían capturar de otra manera, ya sea personas que están en otra parte y que físicamente están lejos y que podrían aportarles. Entiendo que es complicado, entiendo que algunas compañías no pueden Ujú. hacerlo, que tienen organigramas demasiado complejos que no se los permiten, y bueno, ni modo, o sea, si no se puede, ni modo. Compañías que tengan la posibilidad de hacerlo y que simplemente no lo hacen por un poco de miedo, por un poco de desconocimiento del tema, pues a aprender, les recomiendo que aprendan a hacerlo, que aprendan a y que por lo menos lo intenten o hagan un plan de transición porque podría darles beneficios. Pues no lo sé, o sea, yo creo que también hay personas que buscan trabajar en una oficina y que quieren buscar compañías que estén ofreciendo esto. Entonces, yo creo que, como dije hace rato, no hay respuesta correcta, va a haber muchos sabores para todos y bueno, no va a haber una solución que le sirva y le funcione a todo mundo. Entonces, ahí sí yo espero que el mercado alcance para que podamos ajustarnos todos a lo que nos funciona individualmente y no nos veamos obligados a trabajar en circunstancias que no nos convienen nunca. Y bueno, Alfredo, no sé qué más decir. Yo creo que eso es todo. Ya se nos acabó la hora y pues ojalá todo lo que dijimos el día de hoy les sea útil. Ujú, mínimo para que vean otros panoramas, otras opiniones, puntos de vistas diferentes. Este, vi una publicación hoy que decía que cuando uno se sale de la cultura en la que uno vive, uno es cuando realmente aprecia los grilletes que tienes puestos. Entonces, Ay, ay grilletes como Dios. esposas. Sí, no, no O me gustó sea, eso. sí, o sea, tienes que escuchar diferentes puntos de vista, tanto a favor como en contra, Sí, salirte de tu cultura. Y lo hablaba como si te fueras a conocer la cultura de otro país, porque hasta entonces es cuando te das cuenta de que, caray, pues sí, es que acá es así, tiene otras formas de ser y de pensar. Entonces, sí. siempre es bueno tomar en cuenta todas esas opiniones, analizarlas honestamente. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues se acabó este episodio. Por favor, si les gustó, compártanlo con sus conocidos, con personas que ustedes crean que les pueda servir útil escucharnos, escuchar temas de este tipo, escuchar dos personas hablando de esto. Les prometemos que en el futuro vamos a tener invitados para que no suene a nada más Alfredo y yo hablando todo el tiempo. Pero pues, de momento se nos ha complicado mucho hacer el podcast. Hemos tenido semanas complicadas, pero ojalá todo se arregle y podamos hacer esto con más continuidad y más constancia. Y pues hasta la próxima vez, que espero que sea la próxima semana. Nos vemos. Bye bye. Nos vemos, hasta luego.